Hello students, how are you? Hola estudiantes, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estudiar la unidad que habla acerca del verbo there is y there are. Y también vamos a ver los countables and uncountable nouns, que serían los nouns sustantivos, countable, contable, y uncountable sería incontables. Vamos a ver sustantivos que algunos se pueden contar y otros no, ¿sí? Vamos a ver esto. So, let's start. Empecemos. Bueno, para comenzar el verbo there, le vamos a agregar el verbo to be en tiempo presente. Pero en esta ocasión vamos a utilizar solamente las dos formas del verbo to be en presente, que es is y are, ¿sí? El verbo there más el verbo to be, esta combinación en tiempo presente va a significar hay, ¿sí? Que expresa existencia. Eso significaría there is o there are, hay. Solo que vamos a utilizar, ¿sí?, el there is para sustantivos en singular y there are con sustantivos en plural. ¿Sí? Recuerden, there is, there are. Va a expresar existencia. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que existe? There toma el lugar del sujeto. ¿Se acuerdan que comenzábamos siempre nuestra oración en afirmativo o negativo con el sujeto en primer lugar? El sujeto podría ser I, yo, you, tú, he or she or it. O también podría ser we, nosotros, you, ustedes, o they, ellos o ellas, ¿sí? Entonces hasta ahí ustedes conocían que siempre en una oración vamos a utilizar primero el sujeto y luego el verbo o predicado. Bueno, en este caso vamos a comenzar con el there, ¿sí? Porque dice que toma el lugar del sujeto. Se conoce como anticipatorio, ¿sí? Se le dice anticipatory, el there, ¿sí? Ya que se anticipa al sujeto real, ¿ok? Esto es un poco de teoría para que lo conozcan un poco más al verbo. El sujeto real viene después del verbo to be. ¿Se acuerdan? Is o are. Que nosotros vamos a comenzar nuestra oración en cuanto a hablar de existencia de lo que hay. Vamos a usar there is y luego there are. Si lo que existe, el sujeto real, después va a venir de there is. ¿Sí? Va a venir el sujeto real si es singular. Y vamos a hablar del sujeto real también en plural, pero después de toda esta frase, there are, ¿sí? O sea, después del to be. Recuerden que así es la combinación. No hay sujeto, no hay I, you, he, she, it, no hay. Sí, vamos a comenzar con there. Sigue el verbo to be, puede ser is o are, y el sujeto real, que serían los sustantivos. En singular con there is y en plural con there are. Bien. La forma del verbo to be concuerda con el sujeto, ¿sí? En el caso de que el sujeto sea la tercera persona del singular, el verbo to be que vamos a usar va a ser is, o sea, there is. Y si dice que este verbo there y el verbo to be también van a combinar, o sea, van a concordar, van a estar conjugados si el sujeto es en plural, o sea, en tercera persona del plural, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? There are, ¿sí? There are. Y nos vamos a referir a plural. There is para singular, ¿sí? Las formas interrogativas y negativas van a seguir las reglas del verbo to be, ¿sí? Si nosotros en afirmativo decimos there is para singular y there are para plural para explicar que algo hay, que existe, ¿sí? Esa sería su forma afirmativa. Su forma negativa, pues solamente vamos a cambiar el verbo to be, is, a negativo, isn't. Y are, a negativo, aren't. ¿Sí? Y como hacíamos preguntas antes con el verbo to be, siempre las preguntas comienzan con el verbo to be. ¿Sí? Entonces, en vez de decir there is, vamos a decir is there. Al revés. ¿Sí?
Si quiero preguntar sobre lo que hay y es en plural, no voy a decir there are. Voy a preguntar are y luego there. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Con respecto a el uso del there is, del there are, en afirmativas, en negativas y en preguntas. Fíjense, comenzamos con is there en vez de decir there is. Esto es una pregunta, comenzamos con to be. Si es una negativa, puedo negar con there aren't, ¿sí? O negativo, there isn't. Recuerden, uno para plural, otro para singular. Vamos a ver este ejemplo. ¿Hay algo de pollo en la heladera? Is there any chicken in the fridge? Dice, yes, there is. Sí, sí hay. De hecho, there is a whole chicken. De hecho, hay un pollo entero, whole, un pollo entero, ¿sí? But there isn't any beef, pero no hay nada de bife. Vamos a ver otro ejemplo. There aren't any muffins in the fridge. No hay ningunos muffins en la heladera. But there is a piece of cake. Pero hay un pedazo, una porción de torta, cake. Dice, is there? Are you sure? ¿Hay? ¿Estás segura? Yes, sure. Sí, seguro. There is some cake in the fridge. Hay algo de torta en la heladera. Ahí pueden ver la imagen. Ahora vamos a ver esta imagen también y vamos a hablar al respecto. There is some fruit in the fridge. Hay algo de fruta. No frutas, sino hay algo de fruta en la heladera. In the fridge. There are some bananas and some apples. Hay algunas, acá significaba some algo, con sustantivo que no se puede contar. Y aquí bananas, si se puede contar, digo hay, there are, some, algunas, bananas, and, y, some apples, y algunas manzanas. Are there any oranges? ¿Hay algunas naranjas? No, there aren't. No, no hay ninguna. Vamos a preguntar aquí sobre estos líquidos, ¿sí? Sobre estas bebidas. Drinks. Is there anything to drink in the fridge? Is there anything to drink in the fridge? Pregunta. ¿Hay, comenzó con is, ven, algo para beber? Anything to drink, algo para beber en la heladera, in the fridge. Yes, there is. Sí, sí hay. There is some juice. Hay algo, some juice, algo de jugo. There is some juice. Is there any water? ¿Hay algo de agua? Is there any water? ¿Hay algo de agua? Yes, there is a bottle. Sí, hay una botella, a bottle of water and some yogurt too. Sí, hay una botella de agua y algo de yogur también. Too. Una nota para sumergirnos en esto de los sustantivos contables. Le vamos a llamar countable nouns a los sustantivos contables, que sí se pueden contar. Uncountable nouns a los sustantivos que no se pueden contar, que generalmente son los líquidos, las comidas, ¿sí?
algunos legumbres, granos, ¿sí? Entonces, ese tipo de comidas van a ser incontables. Y hay otros sustantivos que se llaman contables, que generalmente son las frutas o los vegetales, ¿sí? Y algunas otras cosas que ya lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, usando sustantivos contables, countable nouns, contables, y uncountable nouns, sustantivos incontables, vamos a ver un poquito qué son. Los uncountable nouns son sustantivos que sí se pueden contar, pueden ser frutas y verduras, y el verbo puede ser o puede estar en singular o plural, depende a cuántos me refiero. ¿Sí? En este caso vamos a ver la imagen. Hay un solo muffin, un solo, sí, cupcake, muffin. Sí, hay uno solo. Entonces yo voy a decir, there is a muffin. There is a muffin. Hay uno solo, ¿sí? Y por eso utilicé la A. No vamos a decir there is one, porque no se pueden usar números, pero en el caso de uno, vamos a usar el artículo indefinido a. Si el sustantivo comenzaba con consonante, a. There is a muffin. There is a muffin. Ahora fíjense esta fruta también. Cantidad, una. O sea que el verbo que vamos a usar para expresar existencia tiene que estar en singular. Entonces vamos a decir, es una naranja, orange, orange. En este caso, el sustantivo es naranja y comienza con vocal. Y quiero referirme a solo uno, pues vamos a usar el artículo indefinido an. Significa lo mismo que a, ¿sí? Uno, los dos significan uno en cantidad, pero usamos a cuando el sustantivo que le seguía comenzaba con consonante y usamos an cuando el sustantivo que le sigue es con vocal. Bueno, entonces yo quiero decir que hay solo una naranja. There is, sustantivo verbo en singular. There is, hay, an orange. Una naranja. There is an orange. Hay una naranja. Pero si ahora yo me quiero expresar con estos sustantivos contables, que sí se pueden contar 1, 2, 3, 4, yes, vamos a hablar en plural. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, and 3. Yes, tenemos como 3 manzanas, una está a la mitad. Entonces queremos decir que sí hay manzanas o que hay algunas manzanas. There are, verbo en plural. There are some apples. There are some apples. Hay algunas manzanas. Quiero seguir hablando en plural. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 carrots. Carrots, que serían zanahorias. Hay 6 zanahorias. Puedo usar números. No en el caso de uno porque es fácil poner one, pero en inglés sabemos que one puede ser reemplazado por el artículo indefinido, así que hay que usarlo. There are 6 carrots. Hay 6 zanahorias. There are 6 carrots. ¿Ok? Aquí, veamos. Aquí hay muchos eggs. Eggs, que serían huevos. Hay muchos. There are, verbo en plural, there are many eggs. Eggs. Hay muchos huevos. Por ejemplo, para una torta o alguna comida. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hablar de la existencia de sustantivos incontables? Sustantivos incontables, recuerden, no se pueden contar, ¿sí? Generalmente son los líquidos, las legumbres, los granos, inclusive la harina, el azúcar, ¿sí? El azúcar, la harina, ¿sí? Pueden ser usados de esta manera como sustantivo incontable. El verbo siempre va a estar en singular, no importa si hablo de mucha azúcar o de poca, ¿sí? O de nada,
En ese caso voy a utilizar el verbo en singular, no lo olviden, ¿sí? Entonces vamos a utilizar para hablar de existencia, there is, ¿sí? Acerca de sustantivos incontables como lo es, por ejemplo, water, agua, ¿sí? Water, milk, leche, juice, jugo, fruit. Hablo de fruta, el sustantivo en general fruta, no frutas. Las frutas sí se pueden contar, pero fruta, ¿hay fruta? Entonces me refiero como en general, si a ese sustantivo es incontable. Torta. Si fuera una torta completa, pues sí. Pero yo quiero decir una pieza de torta, una porción de torta, un poco de torta, pues voy a hablar de nuevo como sustantivo incontable con, ¿sí? There is. Y en este caso, piece of cake, porción de torta. Y en el caso de chicken, como es este caso de las carnes, también son incontables. Chicken, fish, ¿sí? Beef, ese tipo de carnes van a ser incontables. Por ejemplo, acá there is a whole chicken. Hay un pollo entero. En este caso lo volví contable con A. Pero si yo hablo de la carne de pollo, hay pollo, no digo un pollo entero, pero queda pollo, hay pollo. There is chicken. There is chicken, ¿sí? Si hay algo de torta o hay una porción de torta, there is a piece of cake. There is a piece of cake. Si hay fruta, there is, no vamos a decir there is fruit, vamos a decir algo de fruta. There is some fruit, ¿sí? Y si quiero hablar de los líquidos, por ejemplo, hay una botella de agua, puedo decir una botella de agua o hay mucha agua, por ejemplo. There is a lot of water. There is a lot of water. Hay un montón de agua, ¿sí? Hay un montón de agua, a lot of. Entonces, aunque yo me refiero a mucha cantidad, el verbo, recuerden, si mi sustantivo es incontable, líquidos, granos, harinas, fruta, torta, carnes, si en ese tipo de sustantivos el verbo siempre va a ir en singular. There is, there is. There is some milk. Hay algo de leche. Bien, en el ejemplo anterior habíamos visto oraciones afirmativas con el there is y con el there are, en singular y en plural, cuando la cantidad que teníamos era una o varias o muchas, ¿sí? Y con sustantivos también que no se podían contar como era este grupo que tienen acá. Bueno. Ahora vamos a ir a las oraciones negativas. Y habíamos dicho que para negar solo cambiamos el verbo to be a negativo. Conservamos el there. Conservamos el anticipatorio there. Y el que cambia a negativo es solamente el verbo to be. Si hablo en singular, el is sería isn't. Si hablo en plural, el are pasa a aren't en negativo. Entonces tendríamos dos maneras de negar que algo existe o hay, ¿sí? Entonces sería there isn't o there aren't. Vamos a usar el there isn't y el there aren't con sustantivos, ya sean singular o plural. Fíjense, aquí tenemos una torta entera, ¿sí? Yo quiero decir que no hay tal torta, que no existe, no hay. Entonces voy a decir there isn't a whole cake. There isn't a whole cake. No hay una torta entera. No hay. Vamos a ver el otro ejemplo. There isn't a pear. Acá tenemos una pear. ¿Sí? Pear, que sería una pera. No hay una pera. La X significaría que está en negativo, que eso no hay, ¿sí? There isn't a pear. No hay una pera. Pero si yo quiero negar en negativo, por ejemplo, habíamos visto en el caso anterior que sí había un muffins, pero no tantos, ¿sí? Entonces, para negar, vamos a seguir usando el there, pero el verbo to be ahora en plural, que sería aren't.
aren't. Entonces sería there aren't para decir que no hay. En plural, there aren't any muffins. No hay ninguno muffins. No hay ningún muffins. No hay en plural porque estamos hablando de muffins. Muffins, ¿sí? Este es el sustantivo en plural. Voy a usar negativo en este caso, aren't, ¿sí? There aren't. Y vamos a usar esta palabrita any, que lo usamos generalmente en negativas y en interrogativos. No hay ningún muffins. No hay ningunos muffins. No hay ningunos. Any. Y ahora seguimos negando en plural. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que como de nuevo 6 oranges. Creo que tenemos como 6 naranjas, oranges. Y pues están con X, significa que no hay tales, ¿sí? There aren't, no hay ningunas naranjas. No hay ningunas naranjas, ¿sí? There aren't any oranges. Eso sería con sustantivos contables, recuerden, como son las frutas y ciertas comidas. En singular, there isn't, en plural, there aren't, para negar. Y si yo tengo que negar, por otro lado, con sustantivos incontables, los uncountable nouns, ¿sí? Los que no se podían contar, como las carnes, las legumbres, ¿sí? Los granos, las harinas, la sal, el aceite, en ese tipo de cosas, líquidos, ¿sí? No vamos a negar con de estas dos formas que tenemos there is y there aren't, sino con there isn't solamente. Recuerden que el verbo siempre va en singular con los sustantivos incontables. Entonces decimos, there isn't any wine. Acá está tachado, significa que no hay. There isn't any wine, no hay nada de vino. There isn't any sugar. Aquí tienen sugar, azúcar, ¿sí? No hay nada de azúcar. There isn't any sugar. No hay nada de azúcar. Veamos este líquido, en este caso, chocolatada, ¿sí? Chocolate milk, chocolate milk. Bueno, queremos decir que tampoco hay, there isn't any chocolate milk, que quiere decir no hay nada de leche chocolatada. Vamos a ver en el tema de las carnes, no hay nada de bife, no quedó carne, ¿sí? There isn't any beef. Que en estos casos con los incontables any significaría nada. There isn't any beef. No hay nada de bife. No quedó. Yes, there isn't. Ahora sí tenemos que preguntar si hay o no hay. Yes, yes or no. Si hay o no hay. Pues de nuevo tenemos dos formas para preguntar. Si es en singular, que preguntamos una sola cosa, o si es en plural con are there, ¿sí? Una vamos a preguntar is there para un sustantivo en singular y are there con sustantivos en plurales. Por ejemplo, yo quiero preguntar si hay una zanahoria, quizás yo quiero hacer una ensalada y solamente necesito una. Entonces, ¿hay una zanahoria? Is there a carrot? ¿Sí? Entonces no preguntamos con there is o there are, preguntamos al revés. Is there, ¿sí? Is there. Verbo to be primero y luego el there. Lo mismo para plural. No vamos a decir there are. Vamos a decir al revés. Are there. Primero el verbo to be, luego el there. Are there, ¿sí? Si es que hay una zanahoria, is there a carrot? Yes, there is. Sí, sí hay. Is there any pear? Si hay alguna pera. Is there any pear? ¿Hay alguna pera? No, there isn't. No hay ni una. No, there isn't. No hay ninguna. ¿Sí? Y en plural preguntamos con are there. Are there any muffins? Si es que no, no, there aren't. Preguntamos en plural con are there y luego any y luego el sustantivo en plural. Muffins.
Are there any muffins? No, no hay. No, there aren't. Si quiero preguntar, ¿hay algunas bananas? Recuerden, no preguntamos there are, sino al revés. Are there any bananas? Are there any bananas? ¿Hay algunas bananas? Quizás quiero hacer un licuado, ¿sí? Un milkshake, un licuado. Y respondemos, yes, there are. Sí, sí hay. Are there any bananas? ¿Hay algunas bananas? Yes, there are. Sí, sí hay. Pero si yo quiero preguntar ahora, por otro lado, uncountable nouns, ¿sí? Sustantivos incontables, ¿sí? Vamos a preguntar de nuevo, el verbo tiene que estar en singular. Entonces vamos a preguntar, en vez de decir there is, porque esa es la afirmativa, vamos a reordenar, ¿sí? Y empezamos con el verbo to be, o sea, cambiamos. Ya no there is, sino el verbo to be primero. Is there. Is there. Y luego, any. Is there any? Y preguntamos sobre lo que hay. ¿Sí? En este caso, sustantivos incontables. ¿Hay algo de carne o bife? ¿Hay algo de fruta? ¿Hay algo de leche? Sí, eso vamos a preguntar. Is there any fruit? Is there any fruit? ¿Hay algo de fruta? Sí, sí hay. Yes, there is. Is there any beef? ¿Hay algo de bife? No, there isn't. No, no hay. No hay, ven, negativo. Pregunta ahora si hay algo de leche. Is there any milk? Recuerden que milk es incontable. ¿Hay algo de leche? Yes, there is. Sí, sí hay. Entonces, el verbo siempre va a estar en singular con sustantivos incontables. En afirmativo, there is. En negativo, there isn't. Y en pregunta, al revés, is there. Y preguntamos con el any y luego el sustantivo incontable. Para preguntar si sí o si no. Yes, there is. No, there isn't. Bueno, ya vamos terminando. ¿Qué pasa si ahora nos quieren preguntar, pero precisamente cuánto hay? O cuántos o cuántas hay. ¿Sí? ¿Cuántas existen? Bueno, en el caso de los sustantivos contables, vamos a preguntar con el pronombre interrogativo how many. How many. Y generalmente seguido de how many, inmediatamente seguido, vamos a colocar un sustantivo en plural. Nunca va a ir con singular, ¿sí? Vamos a preguntar cuántos, cuántas, no sé, zanahorias, peras, muffins o huevos hay, ¿sí? En plural vamos a preguntar y según lo que exista vamos a responder en singular o en plural. Entonces, por un lado, la pregunta va a ser con how many. Repito, ¿sí? Empezamos con how many, sigue inmediatamente el sustantivo en plural, ¿sí? Si quiero decir zanahorias, carrots. Si quiero decir peras, pears. Si quiero preguntar cuántos muffins, how many muffins. ¿Cuántos huevos? How many eggs. ¿Cuántos libros? How many books. ¿Sí? Así. De ese tipo. Entonces, después de how many van a ir sustantivos en plural. Después del sustantivo en plural, obviamente le va a seguir el verbo en plural. ¿Sí? ¿Qué va a hacer para preguntar existencia? Are there? Are there? La pregunta va a ser esa, ¿sí? Para preguntar sobre sustantivos contables. How many, sustantivo en plural. Are there? ¿Sí? ¿Cuántos peras hay? ¿Cuántas zanahorias hay? ¿Cuántos huevos hay? ¿Sí? Entonces, después de la palabra cuántos, how many, va a ir el sustantivo en plural. Y luego el verbo hay, pero en plural. ¿Sí? Entonces, vamos a preguntar, por ejemplo, según aquí,
la imagen de la zanahoria. How many carrots are there? ¿Cuántas zanahorias hay? No importa que me pregunte esté en plural. Se refiere a sustantivos contables que sí se pueden contar. Si mi cantidad es una, pues respondo con singular. Miren, si según mi imagen en este caso, ¿cuánta zanahoria quedó o cuánta hay? Hay una sola. Entonces voy a decir, there is a carrot. Recuerden que carrot, zanahoria, sí se puede contar. Entonces puedo decir, hay una sola. There is a carrot. Ahora yo pregunto, ¿cuántas peras hay? How many pears are there? How many pears are there? There are 4 pears. Hay 4 peras. O there are some pears. Hay algunas peras. ¿Vieron este tipo de pregunta con how many? Ya no es yes, there is, yes, there are. No estamos respondiendo sí o no. No, there isn't, no, there aren't. No estamos respondiendo con yes or no. Este tipo de preguntas con how many, con este pronombre interrogativo que comienza con H, ¿sí? Va a exigir, va a requerir una respuesta completa. Va a requerir una respuesta completa. Entonces, por eso me pregunta, ¿cuántas peras hay? How many pears are there? Entonces yo tengo que contestar. There are 4 pears. Hay 4 peras. O si no, there are some pears. Hay algunas peras. En plural. ¿Sí? No importa que mi cantidad recién sea en plural la respuesta. La pregunta siempre va a ser plural sobre sustantivos contables. La pregunta con pronombre interrogativo, how many. How many muffins are there? ¿Cuántos muffins hay? There aren't any muffins. Dice que no hay muffins, por eso tenemos la X. No hay. ¿Cuántos hay? No hay. How many muffins are there? There aren't any muffins. No hay muffins. There are no muffins. No hay ni un muffin. ¿Ya? Vamos a ver este otro ejemplo. Acá tenemos eggs, huevos. Y quiero preguntar, ¿cuántos huevos hay? Hay muchísimos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos huevos hay? How many eggs are there? There are a lot of eggs. Puse una S de más. There are a lot of eggs. Hay un montón de huevos. There are many eggs. También podemos decir, hay muchos huevos. There are a lot of, un montón. Many, muchos. Bien, así vamos a preguntar entonces sobre sustantivos contables con el pronombre interrogativo how many, que significa cuántos, cuántas. Ahora, si mi sustantivo es incontable, ¿se acuerdan? Líquidos, legumbres, harina, sí, carnes, etcétera, ¿sí? Algunas bebidas también van a ser incontables, igual que algunas comidas. Ok, bien, entonces, tenemos sustantivos incontables, uncountable nouns, para preguntar cuánta azúcar hay, cuánta leche hay, cuánta carne, cuánto bife queda, cuánta fruta, ¿sí? No estoy diciendo cuántas ni cuántos, sino cuánto, cuánta, ¿sí? Vamos a preguntar con el pronombre interrogativo how much, ¿sí? Vamos a usar how much con el sustantivo incontable. Inmediatamente después de how much va a ir un sustantivo incontable, como por ejemplo, ¿cuánta leche? How much milk? ¿Cuánta azúcar? How much sugar? ¿Cuánto yogur? How much yogurt? ¿Cuánta fruta? How much fruit? ¿Cuánta carne? ¿Cuánto pollo? ¿Cuánto bife queda? ¿Sí? How much beef. Entonces, después del pronombre interrogativo how much, el sustantivo incontable. ¿Sí? Y luego, recordamos que siempre con los sustantivos incontables usamos verbo en singular. Bien, miren. How much fruit
Is there? ¿Cuánta fruta hay? Sí, recuerden, la pregunta no es there is, sino al revés. Is there? Is there? How much fruit is there? There is some fruit. Esa es la respuesta. Hay algo de fruta. Vamos a preguntar aquí. ¿Cuánto bife hay? How much beef is there? There isn't any beef. No hay nada de bife. Miren, aquí está la X, significa que no hay. There isn't any beef. ¿Cuánto hay? Any. No hay nada. There isn't any beef. Ahora pregunta, ¿cuánta leche? No cuántas leches, no. ¿Cuánta leche? How much milk is there? Verbo en singular. Respuesta. There is a lot of milk. Hay un montón de leche. Ustedes se preguntarán por qué un montón va con is. No tiene que ir en plural con el are. No, recuerden, no importa si sustantivo incontable es mucho o poco. Porque es sustantivo incontable, vamos a usar el verbo en singular. Entonces pregunta, how much milk is there? There is a lot of milk. Hay un montón de leche. Ahora miren, acá hay a cup of coffee, ¿sí? Hay una taza de café. How much coffee is there? ¿Cuánto café hay? How much coffee is there? There is, respuesta, there is little coffee. Hay poco café. Poco, little coffee. Bueno,